Semana Santa, Adolfo. Una semana donde los católicos, los cristianos y todas las personas que creen en Jesús se sientan un momento a meditar, otros se golpean el pecho, otros se flagelan, porque dicen culpable soy por todo lo que he hecho, ¿no? Bueno, por lo menos en una semana se acuerdan de Dios, pero también creo que es importante ver desde el punto de vista jurídico qué es lo que pasó en ese momento cuando se realizó un proceso y se condenó a quien se considera el Señor Jesucristo en su momento. ¿Por qué? Por predicar su doctrina, por predicar su palabra en representación o en la posición, como decía él, de hijo de Dios. Adolfo, cuéntanos más o menos respecto a este tema. Sí, porque Ángel, desde el punto de vista teológico, claro, la vida, pasión y muerte de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, de Cristo, como le llaman, es uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. Sus consecuencias son precisamente las que vivimos todos y cada uno de nosotros todos los días. Sin embargo, dejando poco atrás o de lado este punto de la teología, desde el punto del derecho procesal, conviene analizar cómo fue el proceso penal a Jesucristo. Según la acusación, Jesús fue un predicador nacido en la provincia de Judea, que creció en el seno de una familia judía en un periodo en el que la tierra de Israel se encontraba conquistada por el Imperio Romano. Era la época de Tiberio Julio César. En aquella época, el Imperio Romano concedía a las autoridades religiosas judías, que se las conocía como el Sanedrín, que tenían 71 miembros, la conformaban del pueblo de Israel. Como digo, el Imperio Romano les concedía el derecho de administrar justicia entre el pueblo según sus propias leyes. Pero no les confería el derecho legal para ejecutar a delincuentes. Solo podían castigar por blasfemia y ahí sí mediante lapidación, decapitación o degüello. Según el relato bíblico, el Sanedrín fue quien arrestó a Jesús debido a que les incomodaba la predicación de este. Mateo 26:59 dice que cuando arrestaron a Jesús, nadie le había imputado cargos en su contra, hasta que los sacerdotes no le detuvieron y después el concilio procuraba obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Pero no lo hallaron, pese a presentar muchos testigos falsos. Al final se presentaron dos, pero un miembro del Sanedrín, Nicodemo, interrogó a estos dos minuciosamente, haciéndolos caer en contradicciones. Así leemos en Mateo, por ejemplo, 26, 61-68. El delito por el que finalmente se crucificó a Jesús fue por el de subversión y no por el de sacrilegio. Es decir, murió a causa de un delito político y no por un delito religioso, como pretendía el Sanedrín. ¿Y por qué sabemos esto? Porque según la tradición romana, en la cruz del sentenciado se colocaba una tablilla, un titulus, y en esa tablilla había que especificar el motivo de la condena. Y en este caso, Poncio Pilatos ordenó poner en la cruz de Jesús la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El famoso INRI para los que no conozcan mucho. Con lo cual se hizo referencia al delito político por el cual Pilatos lo sentenció a muerte. Y hasta aquí supongo que esto es de conocimiento de la mayoría de ustedes.
Pero ¿fue correcto el juicio y la sentencia a Jesús o no? Vamos a entrar en varias circunstancias que hoy en día todavía se siguen manteniendo los procesos penales. La primera circunstancia es el debido proceso. Pero vamos a entender el debido proceso como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para afectar legalmente los derechos de un imputado. Y esos derechos vienen recogidos como derecho fundamental: derecho a un juicio justo y público, derecho de defensa, derecho a la prueba directa o contraprueba, independencia, imparcialidad, que nos hablaba el doctor Joseph Mendieta anteriormente, de los jueces, audiencia pública, impugnación, amparo, entre otros. Pero como hemos dicho, la justicia religiosa era sometida a la jurisdicción del Sanedrín en aquella época y hacía la función de juez en cada ciudad de la tierra de Israel. Y había varios principios que integraban los procesos judíos. Un principio era el de diurnidad. Todos los procesos tenían que llevarse a cabo de día, antes de la puesta del sol. Otro que había era el de publicidad, que las sesiones debían realizarse en una plaza pública. Otro era garantía de audiencia, que permitía al acusado la posibilidad de defenderse por sí o a través de cualquier persona judía. Y otro era que para el falso testimonio era la misma pena que para el acusado. Sin embargo, Jesús fue acusado, fue procesado por el Sanedrín por delitos religiosos, por sacrilegio, por profanación de lo sagrado. Y en el ordenamiento jurídico hebreo eso era sancionado con crucifixión. Pero ¿saben qué? El proceso y la sentencia no fueron realizados durante el día en plaza pública, sino que se hizo durante la noche en la casa de Anás. Fue interrogado además por el sumo sacerdote o jefe máximo de la casta religiosa, José ben Caifás, ¿no? También llamado Yosef bar Cayafa. ¿Fueron condenados los testigos que mintieron? Pues no, solamente Jesús. Y además, al encontrarse bajo el régimen del Imperio Romano, las sentencias de muerte eran homologadas por el gobernador, que era designado por el emperador, que en ese momento era Poncio Pilatos. Pero Jesús fue llevado a la presencia de Poncio Pilatos para que homologara la sanción, y Poncio Pilatos dijo que no iba a resolver, alegando que, como Jesús era un galileo, la sanción correspondía al tetrarca de Galilea, a Herodes Antipas. Pero también Herodes Antipas se burló de él, lo consideró un loco y se negó a juzgarlo. Pero por presión, por esa presión que comentábamos antes, por presión del Sanedrín, Pilatos ordenó flagelar a Jesús, ponerle una corona de espinas y sancionarlo como buscaba el Sanedrín. Pero estos exigían la pena capital. Así que Pilatos ordenó ejecutar la pena de muerte con esa famosa lavada de manos, diciendo: esta muerte no es mi responsabilidad. Así que el delito por el que se condenó a Jesús no fue religioso, fue un delito político, y la vulneración del debido proceso fue palmaria. No hubo ninguna posibilidad de inventar esta situación. Posiblemente si se hubiese dado en estos tiempos el proceso de Jesús, seguramente no hubiese sido condenado, ¿verdad? Ya que inclusive para el tema de los testigos falsos, hoy por hoy en Perú tenemos un acuerdo plenario, ¿no?, que nos permite poder evaluar lo que es la declaración de los testigos, ¿no? Está el acuerdo plenario 2/2005 y pues hoy por hoy gozamos de un proceso penal garantista a favor de los procesados. Pero en aquella época esto fue lo que sucedió. Sí existía, pero no se aplicó porque en realidad se trataba de un juicio político. Desgraciadamente han pasado 2000 y se vulneró, como dices tú, 3 años y seguimos prácticamente igual cuando se habla de juicios políticos
en algunos países, ¿no? Así dice, y así como dices tú, se vulneraron todo este tipo de principios.